es el punto que lleva a pensar, no, es que los jóvenes trabajan menos. No, no trabajan menos. Lo que pasa es que están menos tiempo haciendo una misma cosa. Si yo quiero estudiar lo que demanda el mercado, encontraré cientos de cursos a mi disposición. La universidad creo que ha de ser algo para generar visiones, no para repetir realidades. Pero hay cierto buenismo de que siendo empático es suficiente. Si no lo hacías tú, lo iba a hacer otro. ¿Por qué no lo hiciste tú? ¿Vale? Y mi única respuesta fue porque entonces no podría estar enfrente tuyo diciéndote qué es lo que se espera de una buena persona. Pero las empresas están para cambiar el mundo, porque ganar dinero es relativamente fácil. Lo difícil es conseguir cambiar el mundo, porque cada 2 minutos en la vida tienes que vender tu idea a alguien, a tu compañero, a tu mujer, a tu socio, a tu cliente, a tu inversor. Y no se nos enseña a comunicar nuestras ideas en las carreras técnicas. Bienvenidos otro día más a Radio Debate UPC y el día de hoy contamos aquí con el Héctor Colado García, el cual fue graduado de Ingeniería Informática dentro de la UPC. Actualmente es director de tecnologías dentro de Nechi Group y es fundador además de Amasis Technologies. El día de hoy contamos con su presencia y nos va a contar un poquito más de cómo ha sido todo su recorrido tanto personal como profesional y nos dará también su perspectiva dentro del futuro de las tecnologías. Muy bien, pues bienvenido Héctor, placer tenerte aquí. Muchas gracias, Eduard y Javier, por darme la oportunidad de hablar en este podcast de Debate UPC. Muy bien, pues lo primero que nos impresiona es que nosotros dos estamos estudiando ingeniería informática en la FIB y es que somos tres fibers. Sí, somos uno, dos y tres. Sí. Bueno, de todo lo bueno Dios los cría y el viento los amontona. Entonces ya sabes que, a ver, para nosotros, más allá de, para nosotros un genio, alguien que se dedica a la innovación y demás, eres tú un referente y quisiéramos saber cómo era ese Héctor pequeño que va teniendo interés por la tecnología, que decide ir a la Politécnica, con lo supongo complicada que era, y cómo tuviste tu camino por la Politécnica de Cataluña. Bueno, primero, gracias por tener estas expectativas sobre mí. Tampoco soy tan genio, simplemente soy una hormiguita trabajadora, eso sí. Y es verdad que ahora, visto toda mi evolución, estoy muy contento de haber estudiado informática, pero en su momento tuve muchas dudas, ¿verdad? Yo soy de la promoción que empezó en la carrera en el año 92. Éramos, creo que, la segunda promoción de ingeniería, habían cambiado, antes habían habido licenciaturas, diplomaturas y tal. Y cuando yo planteo en mi casa que quiero estudiar informática, lo primero que me dicen, curiosamente, mis padres es que vas a estudiar esa carrera, eso no tiene salidas, tú eres muy bueno en ciencias, estudia matemáticas. Y porque en aquella época la informática se veía como algo raro también. Ahora todo el mundo lo ve y diría, vaya mal consejo, pero en aquel momento era diferente, ¿no? La verdad es que a mí me gustaban mucho las matemáticas. De hecho, posteriormente, cuando acabé la carrera, hice el proyecto de final de carrera mezclando matemáticas e informática, con lo cual para mí fue muy divertido poder unir mis dos pasiones. Pero dudé hasta el último segundo y simplemente me decidí por informática porque creía que en informática podía crear soluciones que ayudasen a otros, mientras que veía más las matemáticas como algo más analítico, muy divertido, muy reconfortante, pero quizá erróneamente menos posible el crear soluciones que ayudasen al resto. Por eso me decidí por la informática y la verdad es que los años que pasé en la Politécnica fueron duros, pero me han ayudado muchísimo a alcanzar aquello que he podido alcanzar hasta hoy. Ujú, ujú. Entonces, luego de terminar la carrera y empezar ya dentro del mundo laboral, tenemos entendido que empezaste a trabajar como informático, ingeniero informático dentro de Siemens, ¿puede ser? Bueno, no exactamente. Yo tuve la dificultad de que mi familia teníamos un negocio familiar que lo gestionaban mi padre con mi madre. Mi padre enfermó de leucemia, con lo cual dejó el trabajo. Paramos toda la empresa, con lo cual a mí me tocó trabajar para poderme pagar los estudios. Entonces tuve la gran fortuna de que empecé buscando para trabajar de becario en la Facultad de Informática. Me cogieron de becario el primer año en Vilanova y la Geltrú, cuando Mm. estaba en segundo de carrera aproximadamente. Y alguien en servicios informáticos, una jefa, Áurea, confió tanto en mí que a partir del segundo año, en lugar de darme un puesto de becario, me dio un puesto de trabajo. Realmente había gente con la carrera acabada que estaban
esperando para conseguir ese puesto y no sé qué es lo que ella vio que decidió dármelo a mí, con lo cual yo a partir de tercero de carrera tuve la suerte de trabajar en servicios informáticos durante los años que estuve ahí en la carrera y justo cuando acabé la carrera o entraba a opositar, lo cual era muy difícil, o tenía que abandonar el puesto porque era un puesto dedicado a funcionario. Me marché a trabajar a una empresa de telefonía, voz sobre IP, cuando estaba saliendo la voz sobre IP, todavía nadie la conocía. Allí pasé un año excelente, pero el trabajo era muy orientado a lo que era ingeniería de sistemas. A mí me gustaba más, lo que decía antes, crear que administrar. Así que cuando pasé este año, yo mismo me busqué otro trabajo y acabé, curiosamente, desarrollando cajeros automáticos, software de cajeros automáticos para Fujitsu. Justo en el año que hubo la fusión de Fujitsu y Siemens, y la gente que había estado conmigo a mi cargo dentro de Fujitsu y se había marchado a Siemens, me llamaron para que me fuese para allá a hacer informática industrial. Me pareció un reto interesante. Entré a hacer informática industrial y ahí ya quedé totalmente cautivado por ese tipo de solución informática orientada a dar servicios a cualquier tipo de industria, desde plantas de generación de energía nuclear hasta fabricación de producto farmacéutico, logística, cualquier cosa que se haga en industrias se puede hacer con software industrial y eso me llenó muchísimo y es donde ya he hecho carrera, ¿no? Vale, y entonces tú estabas un poco más en el mundo corporativo, ¿no? Con Fujitsu, luego la fusión con Siemens, y es un poco lo que imaginamos que debe ser un sueño popular, ¿no? Entre aquel informático que luego decide por resolver problemas, que luego está en la gran industria, además con retos ambiciosos, proyectos, con equipos, además pues liderando a gente, pero tú en algún momento decides emprender. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, la verdad es que yo tuve siempre la gran fortuna que allí donde he empezado a trabajar, al cabo de un tiempo, han considerado que quizá podía ayudar a liderar algún grupo. De hecho, yo nunca había buscado ser responsable de nadie. Me gusta disfrutar peleándome con mi ordenador y el código. De hecho, todavía lo hago a día de hoy. Eh, pero sí que es verdad que quizá tengo una capacidad innata para resolver problemas y comunicar cómo se resuelven. Y eso facilita pues, que en el grupo en el que estés trabajando te acaben marcando para que seas la persona que se encargue de comunicar con las terceras partes. Porque normalmente todos los informáticos preferimos hablar entre nosotros y no tener que discutirnos con gente que no está cerca del, digamos, el vocabulario más Vas- informático, más técnico. Eso ha hecho que en todos los trabajos haya acabando teniendo un rol diferente, no solo el de desarrollar, sino también el de liderar un poco los equipos, hasta que eso me llevó a una posición en Siemens, en Alemania, además, donde yo estaba destinado para ser un futuro directivo dentro de la parte de desarrollo, pero eso implicaba entrar en algunos proyectos donde el impacto social del proyecto llegaba a tener a veces un poco de conflicto con mis propios valores, ¿no? Por poner cosas concretas, si a un Siemens se le pide, y a día de hoy nadie lo pondría en duda, el tener que preparar software para defensa, eh, pues había que hacerlo. Y yo había determinados softwares que creía que era mejor no desarrollar y por tanto, a pesar de estar en una posición muy cómoda, altamente reconocido en Alemania, con más de 10 años de experiencia en la empresa, hablando varios idiomas, lo cual es una carta extra para que te puedas desplazar a cualquier sitio, con un plan de carrera ya muy claro definido de los próximos pasos, yo decido que no quiero entrar en conflicto entre mis valores y lo que la empresa requiere, pero yo me debo a la empresa, entonces si quiero ser coherente tengo que irme a otro sitio y qué mejor sitio que Siemens no iba a haber, excepto si lo creaba yo. Así que decidí crearlo yo e intentar poco a poco ir encontrando personas que tuviesen los mismos intereses, los mismos valores y las mismas inquietudes. Y
vamos, 10 años más tarde, pues parece ser que he encontrado un grupo que coincide conmigo plenamente, ¿no? Pues retomando un poco el hilo que estábamos cogiendo antes, una cosa que ha definido bastante tu carrera ha sido la innovación. Y tú de joven, cuando estabas todavía empezando dentro del sector, ¿cómo veías tu carrera profesional dentro de la informática, en la cual todavía era algo que no estaba en el auge que existe ahora mismo? ¿Y cómo llegaste, como estabas comentando ahora, que es bastante interesante, el cómo pasaste de vivir en España y desarrollar en España a llegar a estar en esas Siemens de Alemania en una posición tan... Se destaca la flexibilidad, ¿no? También. Exacto, Porque es sí. aquello de, bueno, si puedo, o sea, si por alguna razón me surgen oportunidades en Alemania, yo me voy, aprendo el idioma, porque entiendo que no lo sabías, y luego vuelvo aquí cuando me surge la oportunidad o creo que tengo la posibilidad o las habilidades. Ujú. ¿Cómo fue ese viaje de tomar la Bueno, decisión? yo estaba trabajando en Siemens España, en Siemens España habían montado un grupo tremendamente potente. Éramos, creo que unas 15, 20 personas, todos de edad muy parecida, cada uno súper inquieto, con bastantes buenos conocimientos a nivel de programación, porque todos tenían experiencia de varios años en otras empresas, o sea, no empezábamos de cero. Y yo hay un momento en el que sí creo que quiero estar en proyectos complejos. Entonces, la manera de estar en proyectos complejos en una empresa como Siemens España, donde se desarrollaban en ese momento producto para logística, industria logística, partía por aportar algo más que lo que aportaban mis compañeros, si no la decisión era moneda al aire prácticamente. Entonces, a nivel conocimientos, todos estudiábamos un montón en nuestro tiempo libre, todos nos exigíamos un montón a nivel de trabajo, colaborábamos muy bien unos con otros. Creí que la única gran diferencia que iba a tener, o el único argumento que yo podía añadir respecto al resto, era si estás trabajando en una empresa alemana, tendrás que hablar alemán y conocer los valores de la casa matriz. Así que pedí a Siemens irme a Alemania y la verdad es que la respuesta fue contundentemente no. Me prohibieron ir a Alemania. Entonces dije, bueno, pues tengo que aprender alemán de otra manera. Y me apunté al Goethe Institut. Y justo el día que iba a hacer la primera clase del Goethe Institut, que era un viernes, en noviembre del año 2001, me viene uno de mis responsables y me dicen, hay un puesto para Alemania en el que te puedes ir 3 años allí, entre 6 meses y 3 años. Yo pregunto para cuándo y me dicen para el lunes. O sea que yo me fui a Alemania habiendo hecho una clase de alemán. Además fue muy graciosa porque recuerdo que que haces en la primera clase, te presentas y explicas tu nombre, Mm. por qué quieres aprender el idioma y para cuándo lo necesitas. Y yo debí parecer el listillo de la clase porque dije, me llamo Héctor, quiero aprender alemán porque mi empresa lo necesita, pero lo necesito para el lunes, ¿sabes? Entonces yo solo hice una clase en el Goethe Institute de decir cómo te llamas, dónde vives y qué nacionalidad tienes. Y aterricé el lunes siguiente en Alemania eh, para quedarme 3 años totalmente solo, pero que encontré muy buena gente y me ayudaron muchísimo. Además fue una época complicada porque ahora ya se ha estandarizado que toda la documentación se tiene que hacer en inglés, que es un idioma universal, pero en aquella época los alemanes escribían sus documentos, sus feature specifications, sus design specifications completamente en alemán. Entonces, y además en Alemania ya sabéis que multan a tu jefe si te quedas más horas. Así que yo era el que leía más lento, el que entendía peor las cosas, pero no me dejaban hacer sobre horas. Yo me tenía que ir al hotel e intentar intuir las cosas que me estaban pidiendo y practicar con mi portátil, no había otra cosa. Pero bueno, al final decidí marcharme para allí con la idea de volver en 3 años y acabé estando 10. O sea, no me puedo quejar. La verdad es que eh, solo puedo hablar muy bien de lo que me han cuidado en Siemens. Ujú. Vale, y entonces luego, al emprender, ¿qué tipo de empresa decides construir? O sea, entiendo que una que sea coherente, pero ¿sobre qué cultura construyes esa empresa, ¿no? Tu guarida en el árbol. Bueno, Bueno, y y disculpa también, también el que comentes un poco el cómo, a pesar de estar allí teniendo una posición tan segura y como estabas comentando antes de que ibas a ser directivo, porque teniendo las cosas tan sobre la mesa y tan claras, coges y decides irte, llevarte en ese momento entiendo que ya estabas con tu mujer, la que sigues actualmente, y volver otra vez a España y como perder todo eso que habías construido allí en Alemania. bueno.
el tema está en lo que os comentaba antes, ¿no? Hay un momento de mi carrera donde se planifica que yo voy a ser futuro directivo, se me entrena para ser futuro directivo del área de I+D. Yo no estaba directamente haciendo proyectos para cliente, hacíamos producto de I+D, que en ese momento era el número 1 de ventas en el mundo. El 2 empezó a bajar después porque se dividieron en 2 subproductos, entonces se cuentan las licencias por separado. Pero hay un proyecto concreto, que sí que me permitiréis un poco la confidencialidad, donde hay un conflicto de intereses entre mis principios y lo que se me exige, y decido, pues, que yo tengo 2 niños y que no quiero tener consejos vendo que para mí no tengo. Entonces, mi decisión es siempre siguiendo los consejos de mi padre, has de hacer aquello en lo que crees, y decido dimitir porque hay algo que considero que no es correcto, lo denuncio. En ese momento Siemens no se va a poner a mirarlo. Yo no quiero estar en ese tema, me marcho de la compañía, regreso a España. En lugar de buscarme trabajo en cualquier otro sitio que se me ofrece, incluso Siemens Alemania me ofrece volver a Siemens España mientras se hace la investigación de lo que he denunciado. Pero en ese momento yo es lo que os he dicho, ¿no? Mm, Mejor que en Siemens Alemania, solo puedo estar en mi propia empresa, y además tengo muy claro en ese momento, eso sí que es un punto de inflexión, que está muy bien tener un determinado nivel de influencia, que yo iba a tener mucho nivel de influencia dentro de la división en la que estaba, pero nunca podré decidir a qué proyectos quiero estar si no soy mi propio dueño. Entonces, yo decido venir aquí y decidir que solo haré aquellos proyectos que estén alineados con mis valores, da igual lo bien que sean pagados o lo bien que sean reconocidos o tal. Entonces, eso no me lo puedo conseguir en ningún otro sitio porque me debo al que me paga. Pero si yo decido los proyectos que se hacen, entonces he de ser coherente conmigo mismo. Entonces, decido montar mi empresa, y obviamente, viniendo de un área de I+D con más de 10 años de experiencia en el sector industrial, creo que lo suyo es que aproveche ese conocimiento y me meta en el sector industrial. Es verdad que yo aterrizo aquí en el 2010, es momento álgido de la crisis en España, las empresas no se abren, cierran, lo cual considero que es una oportunidad, no un problema. En un momento de crisis, una empresa pequeña tiene menos costes indirectos y por tanto se mueve más rápidamente que una empresa grande, y eso me abre puertas donde empresas grandes no pueden competir y cierran por excesivos costes. Yo puedo competir porque soy yo conmigo mismo, y un chalado que decide dimitir en Alemania y seguirme porque confía en mí ciegamente y se viene aquí conmigo, que es Oliver, y que sigue aquí y le quiero muchísimo. Conozco a Oliver antes que a mi propia mujer, o sea, no me casé con él porque ya estaba casado, pero bueno. Y decidimos hacer esto. Lo bonito es que el tiempo coloca a todo el mundo en su sitio, y 2 años más tarde Siemens resuelve el problema de lo que yo había denunciado, se dan cuenta de que lo que yo denunciaba tenía sentido y me ofrecen volver al puesto que ya tenía. Pero yo ya me había comprometido aquí con un equipo pequeño, porque hasta entonces solo había conseguido en 2 años contratar a 3 personas más, aparte de Oliver y yo, y Alexandra, que es mi mujer y que es la que llevaba la parte de administración y que lleva la parte de administración a día de hoy. Y entonces a Siemens solo le puedo ofrecer la idea de: si me quieres tener a mí, has de tener a todo mi equipo, y la mejor manera de tener a todo mi equipo es que nos des trabajo desde aquí, porque si tú sabes que yo lo sé hacer y sabes que tengo un don para que el resto de la gente también sepa hacerlo, confía en ello. Y bueno, los que tenían que decidir en ese momento creyeron en mí, y así estamos todavía. mm. ciertamente. Y bueno, ¿nos podrías ir contando un poco de esa evolución que ha tenido la Amasis Technologies hasta el día de hoy? De esa 2012 aproximadamente, me has dicho que erais unas 3, 4 personas, en total 5, hasta el día de hoy que el equipo tiene unas 20 personas. 25, 20, 20 o 25, sí. 25 personas. ¿Cómo ha sido el proceso este que nos estabas comentando antes de este liderazgo, esta capacidad de saber comunicar a tantas personas y gestionar a un equipo que es ya ciertamente empieza ya a ser un tamaño inconsiderable? Bien, primer tema, ¿no? Una cosa era cómo elegir ese equipo y bajo qué criterio. Entonces, una cosa que yo tenía muy clara del departamento de I+D
Es que a mí me obligaban, por la posición en la que yo estaba, a presentar cada año un mínimo de 6, 7 ideas que fuesen potencialmente patentables, ¿vale? Y muchas de esas ideas, pues, las guardaban en un cajón, me daban un beneficio económico por guardarlas, hasta que el mercado estuviese lo suficientemente maduro para volverlas a sacar. ¿Por qué? Porque una multinacional como Siemens, podemos hablar de Siemens, de Schneiders, de ABBs, de Honeywells, cuando ya tienen una cuota de mercado, lo que no van a hacer es canibalizarse, ¿vale? Cuando yo vengo aquí a España, yo no soy Siemens, soy Amaisis, una empresa inicialmente de 2 personas, ¿no? Entonces tengo muy claro que si yo quiero competir en este mercado, lo que tengo que estar es en la cresta de la ola. Si yo soy capaz de sacar algo al mercado industrial que innove, durante un par de años ganaré cuota de mercado, ingresaré dinero suficiente como para poder volver a hacer un ciclo de innovación, porque en 2 años el mercado estará maduro y entonces vendrá un Siemens, que a mí me había pasado, y le preguntarán al responsable de turno: ¿cuánta gente necesitas para tener esto que tiene la competencia, estos chiquititos de aquí, en un año? Y a mí me lo habían hecho, ¿eh? Yo había dicho 75 tíos y me ponían 75 tíos y un año para hacerlo. Bien, pues entonces, si les llevo ya 2 años de ventaja, me da para que mientras ellos desarrollan lo mismo, inventarme otra cosa nueva. Solo tienes que tener suerte de que todo lo que inventes sea bueno, ¿vale? Entonces, bajo ese criterio es cuando decido que nuestro leitmotiv va a ser innovar por delante del resto, intentar ir por delante con la tecnología y por tanto tengo que buscar gente que sean capaces de hacer esas cosas. Y por tanto, en consecuencia, busco gente que sea muy crítica con lo que propongas, porque si repiten lo que tú dices vas a estar sesgado, que sean muy inquietos y sobre todo que sepan trabajar bajo un alto nivel de incertidumbre, porque lo que intentamos desarrollar no lo puedes encontrar en Google, si no ya lo habría hecho alguien, ¿no? Ahora diríamos no lo puedes encontrar en ChatGPT, ¿vale? Pero en nuestra época era los clientes que nosotros hacíamos, a día de hoy seguimos sin tener ni un solo comercial en la empresa, hacemos más de 120 proyectos al año, algunos que duran desde 48 horas a otros que duran año entero, ¿vale? Y siguen y siguen. Entonces, ese tema implica que los clientes nos conocen por si hay un problema que no te resuelve nadie, estos tíos de aquí son capaces de presentarte una solución que funcionará y que te será útil. Pero has de trabajar con ese nivel de incertidumbre, de empezar a desarrollar algo que como no lo ha hecho nadie antes, no sabes lo que saldrá. Eso es muy bonito cuando lo explicas en una entrevista de trabajo, pero genera mucha ansiedad en el día a día cuando estás trabajando y ves que le has metido una cierta cantidad de horas y parece que no has avanzado cuando realmente has avanzado muchísimo, porque hasta cuando no consigues la solución que tú esperabas, has descartado las que no sirven y las que te pueden servir para otro tipo de proyectos. Y si eres capaz de ver eso, la verdad es que el trabajo es apasionante. Si no, el trabajo es muy frustrante. Por tanto, en la selección del personal buscábamos eso, gente que fuese apasionada con el trabajo, porque tiene que tener mucha pasión para desarrollar algo sin saber si va a funcionar, y tremendamente crítica, que pongan entera de juicio lo que el responsable dice, porque de la conjunción de todas las opiniones es como mejoramos mejor a la hora de desarrollar un proyecto sin sesgos. Y eso lo hemos intentado hacer desde el primer minuto y esa ha sido la filosofía de la empresa a la hora de crecer hasta encontrar a esas 25 personas que más o menos hagan esto. Lo que pasa es que os podéis imaginar que es muy difícil encontrar ese perfil y es muy difícil porque ese perfil tiene una gran ventaja, que es que te hace avanzar muy rápido, pero tiene una gran desventaja porque los que somos de ese perfil solemos ser un poco, ¿cómo os diría? Divas, ¿no? De te molesta no tener tú la razón, te molesta cambiar un poco la opinión, aunque sepas que el otro lo tenga. Has de tener mucho respeto por tu otro compañero para aceptar dar el brazo a torcer, ¿no? Sin pensar que estás perjudicando. Entonces, eh, es gente con el ego muy fuerte y conseguir que ese ego se mantenga como energía del equipo y no de cada uno, quizás es lo más complicado de lo que me ha tocado estos años, ¿no? Eso me ha servido de ser un tío tranquilo, con lo cual me ha servido para pues, mejorar ese nivel de ahora decís vosotros, ¿no?, que es alto grado de empatía y asertividad o algo así. Para mí es un poco de sentido común, 2 no se pelean si uno no quieren y hay 2 maneras siempre de hacer las cosas, ¿no? El haces esto porque yo te lo ordeno
o el estaría genial que pudiésemos hacer esto juntos. Y esa segunda frase es la que yo más uso y creo que es la que más engancha. Hasta ahora nos ha funcionado, veremos los Es siguientes necesario, años. pero funciona. Y Héctor, ¿cuál es el proyecto del que estéis más orgullosos o que más ilusión te haga? ¿Qué te viene a la cabeza? Probablemente sea injusto que ponga un proyecto por encima de otros, ¿vale? Porque todos han formado parte de construir lo que estamos haciendo. Pero si tuviese que elegir un proyecto que me ha hecho muchísima, muchísima, muchísima ilusión compartir y que tengo una espinita clavada porque el contexto luego no nos ayudó a rematarlo del todo y ahora veréis por qué. Es un proyecto que tuve la suerte de hacer ahora ya, pues hará 7, 8 años, y que aunque tiene que ver con lo que hacemos en la empresa, no venía directamente de la empresa. Resulta que yo que consigo que mis hijos cambien de escuela, tenía mucho interés en que mis hijos pasasen a estudiar en las escuelas salesianas aquí del barrio, porque había visto las instalaciones, etcétera, etcétera. Volvíamos de Alemania, pensaba que el nivel de estudios aquí iba a ser mejor. Había costado, no habíamos conseguido entrar, al final conseguimos entrar y decidí que ya que teníamos la fortuna de estar en la escuela que queríamos, que yo también debía aportar como padre y me apunté de delegado, padre delegado. Y en una de las primeras reuniones de padres delegados hubo unas madres que comentaron que tenían una necesidad que la escuela no les estaba cubriendo, que es que tenían hijas, hijos que demandaban más necesidad de estudios, más retos y que la escuela no tenía tiempo de atenderlos. Así que lo único que se me ocurrió en ese momento fue decir, oye, pues yo tengo un horario relativamente bueno, plego relativamente, mis trabajadores a las 5, 5:30 de la tarde ya no están en la oficina, las escuelas acaban a las 5, ¿no? Pues si alguien quiere pueden venir conmigo y yo me ofrezco a ayudarles. Y aparecieron 4 o 5 personajillos por aquí. Recuerdo que eran 2 chicas y 2 chicos con interés de hacer algo para cambiar el mundo. Y vinieron con la idea de hacer algo orientado a los objetivos de desarrollo sostenible, que entonces empezaban a sonar, y vamos a hacer alguna vivienda inteligente. Y entonces dije, bueno, pues venga, vamos a empezar a trabajar esto, vamos a intentar entender cómo se hace un proyecto de cero, cómo se definen los requisitos, qué es lo que vais a solucionar, qué problema vais a solucionar de las personas que vais a ayudar. Vamos a intentar construirlo y compramos un montón de piezas de Lego y luego montamos sensores para hacer detección de presencia, intrusión con papel de plata, en plan MacGyver, ¿eh? Todo muy MacGyver. eh, y empezó siendo algo así, lo recuerdo, ¿no? Que en la escuela me dijeron, se cansarán enseguida, van a ir 1 hora a la semana. Y recuerdo que el día 1 de mayo, que todo el mundo estaba de vacaciones porque es el Día del Trabajador, estábamos en mi oficina, las 4 personas conmigo, prácticamente 6 horas, que comimos hasta pizza, y casi los tuve que echar a su casa, ¿eh? Montando una maqueta que nos quedó tan bien que a uno de nuestros colaboradores, que es la asociación KNX, que es el protocolo más importante de automatización de edificios y viviendas del mundo, eh, se lo explicamos y nos dijo, uy, eso tiene muy buena pinta, ¿por qué no lo presentáis a la competición mundial de innovadores, de jóvenes innovadores? Pensad que en aquella época creo que la persona más mayor, si no me equivoco, tenía 14 años. ¿Ah? 2 se cayeron por el camino cuando dijimos de presentarlo a la competición. Se añadieron 2 personas más pequeñitos, creo que uno de 12 y otro de 10, que apoyaron el proyecto y le ampliamos las funciones. Se le amplió realidad aumentada, se le amplió con sensor de voz, con lo que sería tratamiento de lenguaje natural y asistente de voz, que entonces no existía la Alexa. Estamos hablando de hace ya un montón de años. Fue justo antes del COVID. Yo me había presentado a ese concurso en 3 ocasiones. Una vez llegué a las finales. Hay más de 3.800 proyectos a nivel mundial presentados. Habían, creo que 10 o 12 proyectos de universidades españolas, fueron cayendo todos y llegaron a la final. El proyecto de esos 4 niños llegó a la final y quedó segundo.
O sea, el primero que quedó fue la Universidad de Bélgica, que había automatizado la Universidad de Bélgica, el más jovencito tenía 28 años, y habían puesto paneles solares. Oye, que ningún demérito, ¿eh? O sea, que eran unos tíos geniales. Pero verse a 4 personas que la única pega que, ¿sabes? La única espinita clavada es que íbamos a ir a Frankfurt invitados al evento en la feria Light and Building y por culpa del COVID se canceló. Y la entrega de premios se hizo en remoto, sentados todos en nuestras sofás desde casa. No es lo mismo que vivir la experiencia con 100, 200, 300 personas en una gala, que tienes que subir al estrado. Recuerdo que se habían currado hasta dar 4 palabras en inglés por si acaso tenían que subir. O sea, fue bellísimo verles cómo se ilusionaban de ir pasando fases y ser finalistas. Entonces, eso nunca se podrá pagar con dinero. Y el ver cómo esas 4 personas creo que se quedaron con el input de que no hay nada que no sean capaces de hacer, porque si han llegado a una final donde competían empresas, gente mucho mayor que ellos y lo han hecho, no va a haber nada que se les resista. Entonces, el poder haber estado un poco de mentor, de no desfallezcas, trabaja esto, déjame entender lo que crees que es positivo y ayudar a que fuese una realidad, en la medida en la que yo puedo aportar, creo que para mí ha sido el proyecto más satisfactorio de toda mi carrera, sin lugar a dudas. Ujú. ¿Eh? Y hablando de justamente de este proyecto, que además era de innovación y lo que hemos hablado de la charla de hoy, de que en tu empresa os dedicáis sobre todo a esto, ¿nos podrías explicar un poco los pasos de detectar qué puedes innovar y el cómo desarrollas todas estas cosas que son tan rompedoras? Mm, vale, aquí tenemos como dos grandes paquetes, ¿no? El paquete es un paquete más proactivo, de yo voy a ver qué es lo que hay a nivel tendencia, e intento proponer cosas, y un paquete más reactivo, hay un cliente con una necesidad de algo que no se resuelve, lo que os decía, y entonces empezamos a investigar, ¿vale? Entonces hacemos dos tipos diferentes de manera de plantear la innovación. La fácil es cuando el cliente viene con una necesidad. El cliente viene con una necesidad, no existe una solución directa, entonces ahí tenemos como muy metodizado, ¿no? Eh, Intentamos coger el problema real, el que nos propone el cliente. A veces el cliente tiene tendencia a explicar la solución y no el problema. Hay que charlar bien con él para entender el problema, la necesidad. Y como sabemos que no hay una solución directa, lo que hacemos es abstraer el problema e intentar sacar los puntos clave conceptuales que definen la dificultad de ese problema. Ahora nos vamos a otros sectores e intentamos ver problemas parecidos que hemos conceptualizado e intentar hacer un poco pattern matching. Si encontramos un pattern matching de problema en un sector con un problema en otro sector que ya tiene una solución, esa solución se ha hecho personalizada para ese tipo de nicho, pero seguro que tiene puntos clave que sirven para resolverlo. Entonces intentamos traspasar esa solución. Es decir, hacemos un poco un refrito de otras soluciones, pero intentando adaptarlo al nicho de mercado que queremos, ¿no? Y esa es la manera que tenemos de innovar por este lado. Cuando vamos más proactivamente es diferente. Tenemos un determinado grupo de personas en la empresa que por capacidad de análisis y capacidad de diverger mentalmente, les damos unas determinadas horas cada mes para que hagan vigilancia tecnológica en unos determinados clústeres que opinamos que van a ser los que lleven el liderazgo en el futuro, ¿vale? Ahí podemos hablar de computación cuántica, capacitación tecnológica, arquitectura de software en nuestro caso, tecnología industrial. Entonces, inteligencia artificial es para nosotros un nicho súper claro, ahora yo creo que para todo el mundo. Entonces, intentamos identificar cuáles son aquellos puntos clave que van a tener un impacto no solo a nivel empresarial, sino social, porque si tienen impacto social en 10, 15 años, van a tener impacto empresarial. Las empresas están para cubrir las necesidades sociales. Entonces, intentamos adelantarnos a aquello que va a tener impacto y vamos viendo técnicas, soluciones, productos, metodologías, tecnologías que nos van a servir para plantear soluciones a problemas sociales que creemos van a existir en el futuro,
visto la tendencia de la sociedad, ¿no? O sea, analizando lo que hablábamos antes, ¿no? El pasado de la humanidad se repite en ciclos en el futuro, solo que en otro contexto. Entonces intentamos adelantar ese nuevo ciclo y ver qué es lo que podemos hacer para maximizar la bondad y minimizar la maldad, si lo queréis mirar así. Mm. A partir de ahí, sacamos pruebas de concepto, planteamos pruebas de concepto, las preparamos y entonces las presentamos a algún cliente y tomamos un poco la temperatura de cuándo estaría dispuesto a empezar a invertir en ese tema, porque nos hemos encontrado muchas veces que un cliente nos dice, esto es la bomba, lo tiene de mi competencia, no, pues entonces todavía no lo quiero, no vaya a ser demasiado innovador, ¿vale? Esas son las dos metodologías que nosotros usamos, ¿no? La proactiva es piensa en cómo será la sociedad de aquí a 10, 15 años e intenta imaginarte cómo podrás cumplir lo que necesita. Y la otra es alguien ya viene con una necesidad actual, mira cuáles son los puntos clave e intenta buscar una solución que coincida con esos puntos clave en otro nicho, ¿no? Esas son las dos maneras que tenemos. Seguramente existen muchas más, pero a nosotros estas de momento nos funcionan bastante bien. Y luego, otra cosa que nos ha impresionado cuando vamos por tu empresa Sí. es que hay mucha gente joven. O sea, Totalmente, sí. más o menos la media de edad es baja. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Crees que estas nuevas generaciones igual gestionan bien la incertidumbre y por eso, o es simplemente un tema de casualidad? ¿Por qué hay tanta gente joven? En cuanto a por qué cogemos gente joven, una de las ventajas o que vemos en la gente joven, positivo y negativo, ¿eh? Porque tenemos que evaluar siempre las fortalezas de cada persona para intentar pues replicarlas al máximo y las debilidades pues intentar irlas limando para que o desaparezcan o incluso se vuelvan fortalezas. Ostras, pues es curioso porque esto va como en contra de lo que dicen de generación de cristal, esta como opinión veterana de que el joven trabaja menos o tiene más aversión a los retos. Bueno, quizá es un falso cliché. Yo sí que es verdad que, pero y no me gusta generalizar, ¿eh? Porque hay muchos jóvenes que son de una manera y muchos otros que son de otra. Yo no creo que las generaciones actuales trabajen menos. Sí que es verdad que las generaciones anteriores teníamos un nivel de exigencia con nuestro trabajo quizás superior al actual, pero también porque el contexto era muy diferente. Yo creo que la velocidad con la que nosotros cambiábamos de reto era relativamente lenta. La velocidad con la que ahora se afrontan retos es más rápida y los jóvenes están más acostumbrados a rápidamente cambiar de un tema a otro. Quizá como punto negativo en lo que es la generación actual, si es que de nombrar uno de los que me parecen quizá las mayores debilidades que nosotros estamos viendo, es que entre comillas, la frase entre comillas, los jóvenes se aburren más rápido de un tema que yo cuando era joven. ¿Vale? Yo cuando era joven y tenía un tema, o los de mi generación, queríamos dominar todos los entresijos de ese tema, quizá porque no veíamos otro detrás y queríamos ser el mejor de ese. Y en vuestro caso ahora veis un tema, entendéis los conceptos mucho más rápido, sois capaces de combinar quizá conceptos mucho más rápido que nosotros, pero a menudo, antes de llegar a profundizar, cuando estáis todavía en una parte no superficial, pero tampoco la más profunda, ya necesitáis cambiar a otro reto. Eso puede ser muy bueno para según qué perfiles, pero también es muy malo para según qué perfiles, porque si no dominas en profundidad las cosas, es más difícil generar soluciones nuevas porque no has llegado a asimilar todo lo que deberías asimilar esa tecnología o ese tipo de solución o esos requerimientos específicos de ese proyecto, ¿vale? Entonces eso quizá es el punto que lleva a pensar, no, es que los jóvenes trabajan menos. No, no trabajan menos. Lo que pasa es que están menos tiempo haciendo una misma cosa. Y a veces las empresas, sobre todo empresas que son muy específicas de una temática, necesitan que tú te centres y acabes siendo el súper experto de todos los detalles de un tema determinado. Los jóvenes empiezan, se cansan y entonces o se marchan y has hecho una inversión que no has visto recompensada o piden cambiar a otra área y entonces parece que trabajan menos. No creo que sea así. Y a todo esto, ¿cómo se ha ido adaptando la universidad? ¿Crees que los grados están actualizados? Además de que has tenido intereses en docencia, has intentado aconsejar en alguna manera, ¿no? Hacer nuevos grados. ¿Cómo crees que se ha actualizado la universidad? ¿Crees adaptado a estos cambios?
volviendo a ser una opinión probablemente personal, eh, considero, y además creo que tengo argumentos suficientes para, para decir lo que voy a decir, porque he tenido la suerte de que en la asociación AMETIC, que es el gremio un poco en España de las empresas de multimedia y tecnologías de información, me seleccionaron para representar por España al grupo de expertos que íbamos a trabajar en el proyecto ESA, European Software Skill Alliance, para definir los futuros grados de telecos, informática y electrónica, tanto a nivel cursos de especialización en los ciclos de grado, que en otros países se potencia mucho más la formación profesional que en esta, se le tiene bastante más respeto que en España y creo que eso es un error todavía que tenemos en España, el valorar más los estudios de bachillerato que los de ciclo de grado, los de formación profesional. Eh, como a nivel universitario, los másters y las titulaciones. Creo que la universidad todavía, y quizá porque las cosas gubernamentales, y al final la universidad tiene que dar una formación reglada, ¿no? Y eso siempre es una restricción. Se dice en software, ¿no?, que la compatibilidad es el asesino de la innovación. Pues bien, la compatibilidad en los estudios es las reglas, ¿eh? El plan aprobado a nivel institucional que se ha de mantener y luego puedes innovar el margen que te quede. Creo que seguimos diseñando ciclos formativos basados en una necesidad industrial de repetir tareas, como se hizo en la revolución industrial anterior, ¿vale? En lugar de ayudar a combinar conocimientos. Yo soy mucho más partidario de que las futuras carreras se centren en microaprendizajes y que sea el estudiante el que fusione toda la lista de microaprendizajes que crea que van a ser necesarios para su evolución personal y profesional. Y que los profesores tienen que asesorar en cuáles son aquellos microaprendizajes que te harían ser más completo. Pero si intentamos enseñar conceptos cuando la tecnología, antes de que haya sido capaz de documentarla, ya se ha quedado obsoleta, la universidad va a ir siempre por detrás del mercado, cuando la universidad tendría que ser la visionaria que le dijese al mercado qué es lo que va a venir. Hace unos años tuve la suerte de que fui seleccionado para hablar con los responsables del Servicio Catalán de Ocupación. Y recuerdo que tuvimos una discusión un poco agria porque los responsables del Servicio Catalán de Ocupación y del Ministerio de Industria, que también venían representados, comentaban que los centros educativos, el problema que tenían es que cuando alguien pedía mesas verdes, ellos estaban enseñando a hacer sillas azules y que luego se tenían que poner a enseñar a hacer mesas verdes y que siempre llegaban tarde. Y yo decía que es que el planteamiento era erróneo desde el inicio. Cuando el mercado pide mesas verdes, tú no tienes que enseñar a la gente a hacer mesas verdes, porque los que ya están en el mercado laboral aprenderán a hacerlas solos. Lo que tienes que hacer es ser capaz de ver, después de las mesas verdes, me pedirán sillas rojas. Y voy a enseñar a los universitarios a hacer sillas rojas para que ellos lideren la innovación del mercado y no que vayan siempre detrás del mercado. Porque eso al final genera el shock que nos pasa en las empresas, que cuando viene alguien nuevo, siempre tenemos la sensación de que no ha estudiado lo que nosotros necesitamos y los que salís de las universidades tenéis la sensación de que lo que os han enseñado no sirve para nada. Y no es verdad. Lo que os han enseñado sí que sirve, pero tenemos que alinearlo con nuestras necesidades. Si en lugar de estar pensando en lo que nosotros dejamos hace ya 2 años de hacer, estuvieseis pensando en lo que haremos de aquí 2 años, sería más fácil alinear las necesidades con los Y es conocimientos. posible anticiparse al mercado. Si las empresas lo hacemos, la universidad debería hacerlo. Lo único que eso supone, darle los recursos a la universidad para estar haciendo vigilancia tecnológica del mercado en lugar de estar diseñando planes formativos relativos a lo que demanda el mercado. O sea, si yo quiero estudiar lo que demanda el mercado, encontraré cientos de cursos a mi disposición. La universidad creo que ha de ser algo para generar visiones, no para repetir realidades. Ah. Y siguiendo con el tema de educación y el seguir aprendiendo otras habilidades, ¿qué habilidades has aprendido tú
que han sido bastante importantes, que es un tema que nos interesa bastante dentro de debate, que son las cosas como la comunicación o las soft skills. ¿Qué crees que se debería enseñar, además de todo esto que estamos comentando de lo técnico y del estar adaptado al mercado, los informáticos o en general, que todavía falta dentro de las universidades? Hace unos años recuerdo una gran discusión sobre que se eliminaba la filosofía del bachillerato o no. Ujú. Mm. Eh, Aunque me vais a decir, pero qué barbaridad dices, yo creo que una asignatura de filosofía en los ciclos técnicos sería clave, no orientada a aprender historia de la filosofía, sino a entender el proceso de raciocinio que se ha utilizado, ¿vale? ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, eh, todo lo que hacemos con tecnología acaba impactando en la sociedad. Y siempre se habla de regular aquello que impacta en la sociedad, pero la regulación de una innovación se hace una vez la innovación ya ha sido creada. Pero cuando la innovación se crea, ya de por sí tiene un impacto hasta que es regulada. Entonces, tú no puedes regular una innovación antes de que exista, pero sí puedes sensibilizar a aquellos que son innovadores en que tengan cuidado eh, en qué impacto va a tener esa innovación a nivel social y tecnológico. Incluso llegar a decidir que una innovación no sea conocida porque es mayor el impacto negativo que va a tener que el positivo que va a aportar. Entonces, ese tema de poder razonar, de poder identificar, de poderte poner en los pies de otro para entender su otro lado, ¿vale? Tanto si tú eres empirista o racionalista, ¿vale? El poderte comunicar con otros, llegar a entender a otros, hacer el esfuerzo por entender, eso se tiene que estudiar. Y se tiene que estudiar a partir de las múltiples facetas que han existido a nivel pensamiento humano. O sea, si tú eres capaz de gestionar cómo tú piensas y entender cómo otros piensan, es más difícil que tengas conflictos con otros, es más fácil que encuentres puntos de colaboración y que tiendas puentes para llegar a alcanzar proyectos conjuntos, ¿vale? Yo hay una frase que le repito siempre mucho aquí a mis trabajadores, que es que cuando nosotros damos formación, ¿vale? Y damos formación técnica de cosas que luego ejecutamos nosotros. Y lo primero que te dice un trabajador cuando ve que tú le estás enseñando todo lo que sabes a un posible competidor es, tú eres tonto. Yo siempre digo que cuando yo enseño todo lo que sé, y además lo hago realmente así, solo me pueden pasar cosas positivas, porque la persona que aprende en el futuro puede ser colaborador mío y por tanto ya sabe todo lo que yo sé, por tanto es más fácil que me ayude. Puede ser un posible cliente mío. Si confía en mí porque le he explicado todo lo que yo sé, sabe que no le engaño y tiene mayor criterio a la hora de decidir y entender lo que le estoy ofreciendo. Y si es un competidor mío, fantástico, porque como sabe todo lo que yo sé, me obligará a esforzarme y así mejoraré más rápido. ¿Vale? Entonces, no hay nada negativo en ello. Mm. Eh, Creo que ese tipo de conocimiento en la universidad haría mucho bien en lugar de apartarlo. Bueno, es que de hecho antes comentaba, ¿no? Que justo Davat fue creado en este ambiente no tan técnico por un déficit, porque al final necesitábamos este pensamiento crítico, porque era justo eso, no sabíamos todas las consecuencias, nos hablaban de consecuencias, pero la sociedad de hoy en día tiene más en cuenta las consecuencias, se ha normalizado el hacer un poco de reflexión, pero hay cierto buenismo de que siendo empático es suficiente. Sí, ¿No? De que hace falta un pensamiento más allá, ¿no? De las razones lógicas que se han seguido, los diferentes pensamientos, todo el proceso, ¿no? Del método científico como tal, sino que simplemente, pues siendo buena persona, yo soy buena persona y entonces no voy a querer dañar, cuando la tecnología va más allá. Y es incluso posible hacer daño sin quererlo, simplemente por ignorancia. Mm. correcto, correcto. Eh, Totalmente de acuerdo contigo y además hay veces que, entre comillas, hay que ser malo para realmente ser bueno. Hay veces que hay que plantarse y decir no a algo, aunque le hagas daño a alguien, porque con el sí le harías aún más daño. ¿Eh? Y eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil planteárselo. Yo cuando me marché de Alemania, volviendo a los temas anteriores, años más tarde, mi mayor me preguntó las causas de qué es lo que había denunciado y tal, se las expliqué y uno de sus comentarios fue, pero con lo bien que nos pagaban, lo bien acomodado que estaba,
si no lo hacías tú, lo iba a hacer otro. ¿Por Mm, qué no lo hiciste tú? ¿Vale? Y mi única respuesta fue porque entonces no podría estar enfrente tuyo diciéndote qué es lo que se espera de una buena persona, ¿vale? mm, mm, Que incluso cuando tú sales perjudicado o tus allegados salen perjudicados, eh, sigas con tus valores porque no buscas tu bien personal, sino el bien de la sociedad, mm, ¿vale? mm, Entonces, hay veces que la respuesta cómoda, incluso la buena respuesta, eh, está sobrevalorada. Y hay que ser muy rígido con uno mismo para tomar la decisión que va mejor para el equipo, aunque no sea la mejor para ti. ujú. Mm. Ciertamente, esta filosofía que nos estás comentando de pensar un poco más en el bien común de todo el mundo, a pesar de no tener un beneficio directo, es lo que nosotros intentamos implantar dentro de nuestro equipo. Es decir, el que no todo lo que tenemos que hacer simplemente tiene que tener un beneficio monetario y la filosofía americana que se está adaptando a día de hoy de conseguir algo, conseguir el máximo dinero posible y luego salirte, sino el tener un objetivo más allá de intentar ayudar tanto a tus compañeros como a amigos o a la sociedad en general es algo que no se enseña y en general yo creo que está faltando bastante dentro de la educación. Yo siempre digo aquí en la empresa que las empresas no están solo para ganar dinero. Obviamente tú tienes que ganar el dinero suficiente para seguir haciendo aquello que te gusta, Mm, pero ni más ni menos. Pero las empresas están para cambiar el mundo, porque ganar dinero es relativamente fácil. Lo difícil es conseguir cambiar el mundo. Y hay veces que siendo una empresa pequeña parece que puedes hacer pocos cambios, o siendo una persona individual puedes hacer pocos cambios. Pero ahí está la gran Madre Teresa de Calcuta que decía que todas las gotas montan un mar, ¿no? Y si fueses quitando gota a gota te quedarías con un mar seco. Entonces al final todo suma y lo único que tienes que ser es muy constante, ¿no? Constante, no perder el ánimo y repetir, repetir. Creo que otro día charlábamos de con las cosas que os han llegado a pasar en la empresa y seguís luchando hacia adelante. Claro, porque al final lo positivo pesa más que lo negativo. Un problema solo es una oportunidad de mejora. Y cuantos más problemas tengas, más satisfacciones tienes luego por cuando los has resuelto. Es así de sencillo. Si nunca tuviese ningún problema, mi vida sería muy aburrida. y siguiendo con esto, como acabas de comentar, nosotros ya hemos hablado del tema de a pesar de todas las dificultades que habéis sufrido dentro de la empresa, tú siempre miras como hacia adelante, siempre no te enfadas con esas cosas malas que pueden llegar a pasar o esas cosas un poco más grises que hay dentro del sector empresarial. O te enfadas, pero tiras la toalla. Exacto. ¿Cómo eres capaz de mantener esta constancia y esta filosofía? Bueno, mi padre me enseñó, creo que os lo dije a vosotros, una gran frase que es, si un problema tiene solución, no te preocupes. Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿No? Entonces, tú solo puedes tener impacto en aquello que puedes controlar. Mm, Todo aquello que puedas controlar, eso sí, estate preparado para poder controlarlo, porque es tu obligación como responsable de empresa o como líder de grupo el que seas capaz de estar preparado para asumir un golpe, un reto o una dificultad en el momento en el que llegue. Es lo que se espera de ti. Pero aquello que tú no puedes controlar, que es un hecho y que no puedes cambiarlo, simplemente tienes que analizarlo y adaptarte. Al final, las teorías darwinistas son súper claras, ¿no? Sobrevive el que se adapta. Bueno, pues deja de protestar porque protestando solo pierdes tiempo para implantar una solución o para encontrarla, ¿no? Y además es que el contexto es el mismo para todos. O sea, mientras uno se lamenta, hay otro trabajando para solventarlo. Así que no te lamentes, ponte a trabajar y si el problema lo resuelves, estarás súper orgulloso. Y si no lo resuelves, tienes un reto para seguir esforzándote en mejorar. Es de lo que va la empresa, ¿no? Cada día ser mejores. Esto mm, es como los Juegos Olímpicos, ¿no? Más alto, más largo, más fuerte. Pues de eso va la empresa. ujú. Sí, sí. Mm. ¿Y qué opinas de ser mejor comunicando? Porque habías dicho que una de tus habilidades no era saber transmitir retos técnicos, pero ¿qué opinas de la comunicación como habilidad? ¿No? Porque nosotros al final nos encontramos pues reforzándola y demás, y justo nos hablabas también de tu hermano, un especialista en la comunicación. Entonces, ¿de qué manera, más allá de virtudes naturales, de qué manera has entrenado y de qué manera te ha servido en tu caso, por ejemplo, para saber dar, por ejemplo, estas noticias al equipo, saber intentar amoldarte, ¿no? A la psicología de lo que sea tu equipo. Mm, Comunicación en cualquier momento de la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional, es clave, ¿vale? Tanto
el poder transmitir un mensaje y que llegue como tú quieres que llegue, a saber recibir los mensajes y interpretarlos como deberían ser interpretados, ¿vale? Por tanto, has de aprender tanto, digamos, que a escribir como a leer. Sobre todo a leer entre líneas, porque muchas veces nos centramos solo en el mensaje hablado, en aquello que escuchamos y no tanto en cómo es hablado, ¿vale? El comportamiento, los gestos, las miradas, los tonos de voz, las distancias utilizadas dan mucha más información, hay muchos más canales de información que no solo el de la propia voz. Eh, yo esto lo desconocía, mi hermano, que es el que es más inquieto en este tema más antropológico, podemos decir, le gusta más estudiar al ser humano que a las tecnologías. Yo soy más de estudiar aparatos que seres. Eh, ha sido muy cabezota con intentar inculcarme ese interés por estos temas y al final lo ha conseguido. Y la verdad es que existen múltiples posibilidades de aprender, sobre todo formaciones basadas en el comportamiento no verbal, ¿vale? Sergio ha sido durante muchos años responsable de la Asociación de Analistas Expertos en Comportamiento No Verbal, que fue un granito porque fue la primera persona que fue presidente de esta asociación sin ser un médico o un militar, porque todos eran médicos por el tema del análisis médico de personas que utilizan información sesgada para obtener beneficios médicos y por tanto había muchos médicos en este área o militares y policías que lo necesitaban para su propio trabajo, ¿no? Y fue el primer empresario que entendió que la comunicación no verbal aportaba mucho tanto a los puestos de liderazgo como a los puestos intermedios y a cualquier trabajador. Y a partir de ahí, luego él ha tenido también su extremo de llevarlo ya al plano científico, estudiando cómo afecta al cerebro y cómo el cerebro se adapta a los diferentes canales. Pero sí que es cierto que el poder estudiar mejor el cómo conseguir que aquello que está en mi cabeza se pueda dibujar en la cabeza de otros sin sesgos es vital para conseguir tener éxito en cualquier proyecto en la vida. Y formarse en ese área, aunque parezca mentira, es clave, yo O sea, creo. que hay dos partes que quizás la gente no tiene tanto en cuenta. Primero, leer el ambiente, pero también recuerdo que alguna vez nos habías contado como en Alemania, ¿no? La gente se comunicaba de otra manera, ¿no? Se comunicaba Sí. simplemente con con aquello que propiamente había dicho, porque no tenían nuestras expresiones de dejarlo caer, ¿no? Por ejemplo, decías ¿puedes instalarme esto? Sí, yo puedo. Genial, sí. Pero no lo Pero no hacía. lo hacían. Y todo eso es leer el ambiente y primero ver en qué ambiente cultural estás, cómo es la gente, para poderte comunicar. Y luego comunicación no verbal, que se puede explicar, nada, en 2 minutos lo que es, para quien no lo sepa. Bien, la comunicación no verbal es aquel tipo de información que se transmite entre un emisor y un receptor y que no viene dado solo por el canal de voz, ¿vale? Sino hay otros canales como es la parte de proxemia, de cómo de cerca estamos unos de otros, la parte de cómo entonamos, ¿vale? A nivel auditivo, eh, qué tipos de gestos realizamos cuando nos comunicamos, que esos son también información, hay gestos de todo tipo. Eh, hay múltiples maneras de transmitir cómo nos vestimos para dar un determinado mensaje. Como vosotros lo habéis vivido, ¿no? Cuando yo quiero dar una charla y que se me reconozca a nivel científico, me cambio hasta las gafas y me pongo unas redondas de Harry Potter porque parezco más profesor de estar con utensilios químicos, ¿no? Y parece un tío más inteligente solo porque me he cambiado el tipo de gafas. Y cuando estoy en algo más directivo, voy con otro tipo de gafas. Yo tenía un responsable en Alemania que tenía hasta 10 tipos diferentes de gafas, algunas súper innovadoras, con formas súper raras, y las elegía en función del tipo de audiencia que iba a tener. Si voy a ir con una camiseta más corporativa o si voy a ir con un tipo de ropa más formal. Gente como Steve Jobs dejó súper claro que su sello era de gran innovador informal, ¿no? Nunca veríais a Steve Jobs con una corbata y una americana, porque hubiese roto el mito. Mm. ¿Va? Entonces, hay un montón de información que predispone a la otra persona a recibir los datos que tú le estás transmitiendo de una determinada manera y que eso forme parte del mensaje que él se lleva o que ella se lleva. Eso es la comunicación no verbal, la que no depende de las palabras, sino que depende de cómo transmitimos el mensaje con todos los canales que nuestro cuerpo tiene a su disposición. Mm.
Y es que al final, si sabes tanto, cómo no, también sacamos partido, ¿no?, de ello. Y, Y, Héctor participó como juez sí, de la primera Liga de Abat. y nos gustaría saber, ahora terminando un poco más, ¿cómo fue tu experiencia como juez? ¿Cómo viste a los estudiantes de la Politécnica y qué viste que podíamos destacar o fallos que también viste en general? Bueno, primero de todo, yo me divertí muchísimo, ¿eh? Tengo que decir que vine con muchísimo miedo a ser juez de debate, porque era la primera vez que se me invitaba a ser juez de debate y no sabía si los criterios que yo iba a tener eran los criterios que se esperaban para poder aportar algo a los alumnos que participaban, ¿no? Con lo cual me sentí muy arropado desde el principio y me encantaría, ya lo digo aquí abiertamente, en las próximas ligas poder volver a participar de la manera que sea. ¿Vale? A nivel cómo vi a los estudiantes, me chocaron positivamente el gran nivel de preparación documental que traían todos los equipos. O sea, se habían hecho unos estudios tremendísimos, pues yo conocía las preguntas y la temática. Y yo también me hice mi expectativa de qué es la información que van a utilizar para argumentar a favor o en contra. Y luego fue una grata sorpresa la de trucos, informaciones extras y tal, que todo el mundo se había preparado, además de una manera muy metódica, muy analítica, se notaba que había tecnólogos detrás, Ujú. ¿vale? Sí que comparando con otro tipo de estudios, se notaba la falta de fluidez a la hora de presentar de manera más informal, ¿vale? El jugar con el lenguaje y con los gestos. En las carreras técnicas yo creo que acabé toda la carrera sin hacer ninguna presentación al público, salvo mi proyecto de final de carrera. Eso es un grandísimo error, porque cada 2 minutos en la vida tienes que vender tu idea a alguien, a tu compañero, a tu mujer, a tu socio, a tu cliente, a tu inversor, y no se nos enseña a comunicar nuestras ideas en las carreras técnicas. Con lo cual, aún teniendo ese hándicap de que no has podido contar con esa formación, la verdad es que me quedé muy sorprendido de lo bien que la gente salía, hasta cuando se ponía nervioso, cómo intentaba arreglarlo. La verdad es que yo creo que tenemos un gran potencial y que si nos entrenamos un poco, que se preparen los ESADES y compañía, que les vamos a dar pal pelo en el futuro, ¿eh? Porque vamos a tener no solo la misma soltura a la hora de vender una idea, sino que vamos a tener también esa capacidad analítica que permitirá que en determinados debates nos lo llevemos a nuestro terreno, ¿no? Yo creo que a nivel técnico podemos discutir que vamos a la guerra con tanques, a nivel transmitir conocimiento o transmitir ideas y vamos con tirachinas comparados con ellos, ¿no? Pero bueno, ellos llevan muchos años compitiendo y entrenando. Nosotros es el primer año. Os felicito muchísimo por la iniciativa y creo que en unos años va a haber un salto exponencial en los alumnos de estas carreras y vamos a ver gente muy buena comunicando y les va a aportar muchísimo a nivel tanto personal como Humano, profesional. sí, sí. Venimos aquí a romper un poco los estereotipos que ya estamos cansados de que nosotros no sabemos comunicar dentro de las ingenierías, así que venimos aquí a intentar ayudar a nuestros compañeros. Y bueno, no sé, Javier, si tú querrías comentar alguna cosita así más de cara al final. Darte las gracias, de verdad. Es una suerte tener un experto con nosotros y además tener confianza. Y por supuesto, estás invitadísimo a las próximas ediciones ser juez, porque es que ya viste. O sea, los estudiantes, para quien no lo sepa, pedían Pedían que Héctor se quedara más tiempo, cuando normalmente están tensos y quieren irse ya, saber puntuaciones y demás. Y no, no, con Héctor pedían más consejos, justo porque era eso, se transmiten de buena manera y Y yo reconozco que yo fui uno de los jueces, o fue uno de los jueces duros poniendo notas, ¿vale? Pero no por valorar más a uno u otro, que el esfuerzo, o sea, solo por participar todo el mundo ya se merecía pasada. la máxima nota posible. Pero creo que no iba tanto de qué nota voy a sacar, sino de qué consejo me puedo llevar de alguien que a lo mejor me pueda aportar algo. Luego, vuelvo a lo de siempre, cada consejo lo tienes que tomar de manera crítica, ¿vale? Porque yo te conozco durante 10 minutos, media hora, y tienes que adaptarlo a tu persona, ¿no? Pero sí que intenté que para cada valoración, tanto si era positiva como negativa, hubiese una explicación del por qué se valoraba positivamente o negativamente para que luego lo pudiesen utilizar o no, ¿vale? Y una cosa muy importante que creo que sí que comentábamos es que a veces no hay que ganar, que había gente muy concentrada en ganar, sino que a veces en un debate como este comentábamos que
eh, ganas también si el otro pierde. Exacto. Entonces hay veces que tú has de conseguir que el otro pierda y no que tú intentes ganar, ¿sabes? Mm, Yo soy mucho de baloncesto y es verdad que tú tienes que meter una canasta más que el resto, pero si haces que uno falle más canastas que tú, también ganas, mm. ¿vale? Entonces eso creo que es algo que también transmití, de no te pongas nervioso en intentar dar el 100% de lo que has aprendido, intenta leer el contexto y utilizar todo tu conocimiento para conseguir o bien quedar mejor que el anterior que contrincante o que el anterior contrincante falle más que tú y ya está. Y entonces lo tendrás en tu terreno, ¿no? Esto justamente que estás comentando al final es lo que estábamos hablando un poco de las soft skills, de la capacidad de analizar a los compañeros y es eso, es la capacidad de ver qué es lo que ellos están haciendo mal, o sea, a pesar de que tú lo sabes muy bien y tienes muy bien preparado, el ser capaz de ver a tu enemigo y analizarlo y entonces cogerlo por donde más les duele. Y luego después sentarte con ellos a debatir por qué has hecho una cosa y otra, porque te he visto en un momento de debilidad y lo he intentado aprovechar y ha salido bien o no ha salido bien, ¿vale? Porque creo que lo bonito de eso fue que los equipos luego debatían, te he visto con tal cosa, te he visto con... O sea, el objetivo era construir una comunidad que aprendiese a debatir, no tanto el quedar finalista o no quedar finalista, que bueno, eso es un añadido, vale, genial. Si encima de haberme divertido, encima me dan una medallita, pues oye, bienvenida que sea. Pero creo que solo por el hecho de participar todo el mundo se tuvo que llevar, Sí, sí. yo incluida, a mí me supo súper mal, me acuerdo que estaba ahí, que me tenía que marchar, vino a buscarme mi mujer y todo, y yo, espera, espera, que hay uno que me está preguntando una cosa, hay 5 minutos más que luego ya cogeremos un taxi y vamos más rápido a donde teníamos que ir. Y este año, ya digo, si puedo contar otra vez con participar con vosotros, estaré encantadísimo y me adaptaré al máximo. Y simplemente pues daros otra vez las gracias por la confianza de contar conmigo para este podcast. Gracias a Ah, ti, Héctor. Al final lo importante es crear comunidad, lo importante es que no sea solo una competición, sino que además la gente se forme y aprovecho para decir a cámara que la Liga de Debate pronto saldrán fechas. Además, buscamos participantes, por supuesto. Creemos que este año las plazas se acabarán antes, así que apuntaros porque es una oportunidad y la mayoría de gente es la primera vez o como mucho la segunda que participa, con lo cual es un buen ambiente para aprender. Y también, por favor, jutges, professors de la UPC, emprenedors, empresaris, professors de tota mena, persones interessades en comunicació, persones que comuniquen, jo què sé, gent que es baralla amb la seva parella, si us plau, veniu a participar com a jutges de Debat UPC. Y ahora més, obrirem l'escola de Debat UPC, Sí. abrimos una escuela desde donde podamos formar, con lo cual será una jungla con un par de equipos quizás o más. Por supuesto, hay gente invitada también a ser oyentes a la escuela, porque contaremos con un entrenador, aún no puedo decir el nombre, pero un entrenador de primera categoría que enseñe las claves del debate académico más otros formadores que enseñen más aspectos generales de la comunicación. Con lo cual también abriremos plazas, se puede ir de oyente, haremos equipos que nos representen y eso es todo. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido un Muchas gracias placer. por tu tiempo, por tu conocimiento y por tu expertise en todo esto. Gracias a vosotros por contar con ello y por escuchar y tener en cuenta mi opinión. Muchas gracias. Muy bien.